Entonces, un minuto para contestar, compartimos cómo votó el panel y posteriormente hacemos una breve retroalimentación de qué te hubiera ayudado, qué cosas no, cómo identificar los distractores, cómo identificar la respuesta correcta y posteriormente hacemos una breve reseña del tema que estamos revisando. Pero bueno, sin más, bienvenidos al webinar de casos clínicos en hematología para el examen nacional y la primera pregunta dice... sí, este es un hombre de 70 años que viene a la consulta por fatiga. No fuma, no toma alcohol, no toma drogas, practica tenis, pero ahora te dice que no puede terminar un set de forma completa. Tiene antecedente de hipertensión y lo tratan con lisinopril. A la exploración física, la temperatura normal, TA de 130-85, cardíaca de 82. Palidez de mucosas, no linfadenopatías, cardiopulmonar sin compromiso, no visceromegalias, las extremidades sin edema. Los laboratorios que trae anemia, 9.4 de hemoglobina, volumen corpuscular, plaquetas, leucocitos bien, glucosa, BUN, función renal, pues bien aparentemente para sus 70 años. Electrolitos, sodio, potasio bien, cloro 115 está elevado, bicarbonato elevado en 26, el calcio está elevado en 10.7, por encima, un poquito encimita del límite superior normal. Y te llama la atención que las proteínas están en 9 y la albúmina en 3.7, las primeras elevadas. Bilis, FA, transaminasas normales. Le haces un frotis periférico, lo ves en tu microscopio ahí en la consulta y observas la imagen que está a tu derecha. Con estos hallazgos en el caso clínico, ¿qué es lo más probable que podamos encontrar en la biopsia aspirado de médula ósea? Esto es una médula hipocelular y fibrótica. B, una proliferación clonal de células plasmáticas. C, hiperplasia eritrocítica megaloblástica. O D, una médula hipoplásica llena de grasa. Es la pregunta número 1. Tienes un minuto para contestar. Va a aparecer la encuesta en tu pantalla. Y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo, finalizamos la encuesta y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, un 39%. Me hubiera gustado que fuera un porcentaje por lo menos por encima de la mitad, pero bueno, eso no importa, lo importante es el hecho de que la mayoría de ustedes pudo identificar un mieloma múltiple. Llama la atención también el hecho de que ninguna de las opciones se quedó sin contestar y voy a detener el uso compartido para que podamos analizar el caso. Entonces, recuerda que este es un hombre adulto mayor, más de 65 años, 70, entonces hay que empezar a identificar el diferencial de los trastornos hematológicos, principalmente porque, bueno, pedimos el día de hoy el módulo de hematología. Tiene anemia, lo cual lo podemos correlacionar con la exploración física, que está con palidez. Tiene hipercalcemia, la función renal está pues tocadona, aunque clásicamente decíamos que hasta la creatinina de 1.5 podíamos considerarlo normal, pero un hombre de 70 años, ya con algunos datos de sarcopenia, probablemente la tasa de filtración glomerular está alterada. Entonces este paciente tiene anemia, tiene hipercalcemia, tiene alteraciones de la función renal. Y cuando te digan acerca de las proteínas totales elevadas, pero no a expensas de albúmina, piensa en un trastorno con proliferación proteico. Vamos a hablar de las proteínas monoclonales y los picos monoclonales y los picos policlonales.
Los picos policlonales están asociados, por ejemplo, con infecciones, pero un pico monoclonal generalmente está asociado a un trastorno que se conoce como mieloma múltiple. Pero bueno, ¿eso qué tiene que ver si aquí a la derecha está un frotis periférico y no una biopsia aspirado de médula ósea? Pues que podemos encontrar estos que se conocen en francés como rouleau o rollos o pila de moneda, le decimos en náhuatl, que esto es característico del mieloma múltiple en el examen nacional. De esta forma no se te va a olvidar. Una médula hipocelular y fibrótica nos hablaría de una mielofibrosis. Una hiperplasia eritrocítica nos hablaría de una policitemia vera, o una poliglobulia, como la conocemos en español, y una médula hipoplásica llena de grasa nos hablaría de una anemia aplásica. Entonces, o una aplasia medular. Entonces, que no se te olvide los hallazgos de anemia, falla renal, hipercalcemia y proliferación proteica, que no se te vaya a olvidar junto con esta imagen del rouleau o pila de monedas de los eritrocitos, es característico del mieloma múltiple. El mieloma múltiple, como aquí como puedes observar, aquí está Don Cangrejo, si te gusta Bob Esponja. ¿Por qué ponemos a Don Cangrejo? Porque cangrejo en inglés es crab. Seguramente ya conoces el crab, que es la mnemotecnia para el mieloma múltiple sintomático. Si hay un mieloma múltiple sintomático, quiere decir que hay un mieloma múltiple asintomático o incluso una monopatía, una gamapatía monoclonal con significancia incierta. Es un gran espectro de los trastornos de las células plasmáticas, pero el que te van a preguntar es el mieloma múltiple sintomático. Y es la mnemotecnia de CRAB, por eso ponemos a Don Cangrejo, que es C de calcio, de hipercalcemia, R de renal, de falla renal, A de anemia y B de lesiones óseas, bone, en la lengua de Shakespeare. Entonces recuerda, esto es característico del mieloma múltiple sintomático. Ponemos esta imagen horrible de Don Cangrejo para que Nickelodeon no nos vaya a demandar a Dr. Vago. Y este paciente tiene hipercalcemia, tenía anemia y falla renal. Entonces hay una diferencia en la cantidad de proteínas totales y de albúmina, y esto se conoce como una brecha proteica o un gap proteico, que es la diferencia entre las proteínas totales y la albúmina. Cuando esta diferencia es mayor a 4, hay que pensar en gamapatías policlonales o monoclonales. Esto obviamente solamente lo vamos a poder identificar a través de una electroforesis de proteínas. Si es policlonal, generalmente habla de infecciones o enfermedades del tejido conectivo, pero si es monoclonal, es la misma proteína que está duplicada o crecida en una gran cantidad. Hay que pensar en mieloma múltiple o en un primo hermano del mieloma múltiple, pero que es de IgM, no de IgG, que se conoce como la enfermedad de Waldenström. Entonces, la única forma de poder identificar esto es a través de una electroforesis de proteínas con la sospecha clínica, y el diagnóstico ha cambiado mucho conforme el paso del tiempo. Existen algunos criterios de Dury-Salmon, hay otros criterios, pero para el examen nacional acuérdate del CRAB, acuérdate de Don Cangrejo y acuérdate de que en un aspirado de médula ósea que exista más de 10% de células plasmáticas. Generalmente lo normal es menos del 3%, pero exista más del 10%, eso ya es anormal. Me voy a regresar al aspirado. Bueno, este no es el aspirado, este es el frotis periférico, esto es rouleau, que no se te vaya a olvidar. Pero bueno, si la tuviste mal, no te pongas triste, tenemos todavía otros dos casos. El caso número 2 dice que este es un hombre de 71 años que viene a la consulta porque tiene varias semanas de constipación y dolor lumbar. Dice que esto es inusual porque siempre va a echar el cacahuate una vez al día, pero desde hace 3 semanas tiene que tomar laxantes para poder ir al baño. No se pegó en la zona lumbar, que es donde le duele, no tiene irradiación del dolor, no debilidad, las ambas extremidades están completamente normales. No incontinencia, eso es muy importante, no fuma, no consume alcohol. Te dice que él tiene hipertensión, lo tratan con lisinopril y para el dolor está tomando ibuprofeno. En caso de dolor, a la exploración física, latea en 130-80, 36 grados de temperatura, frecuencia cardíaca de 80, palidez de la mucosa, anictérico.
Cardiopulmonar sin compromiso, abdomen asignológico, tacto rectal con próstata crecida y superficie lisa. Hiciste una completa exploración física. Sangre oculta en heces negativa. Los reflejos de estiramiento muscular completamente normales. Los laboratorios, anemia 9.6, plaquetas, leucos, glucosa, sodio y potasio normales. BUN en 28, creatinina elevada en 2.2, calcio elevado nuevamente en 11.4. ¿Cuál de las siguientes alteraciones explica mejor la constipación de este paciente? A, esto es un trastorno hormonal. B, un trastorno electrolítico. C, obstrucción mecánica. O D, esto es un evento adverso a alguno de los medicamentos. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar y por favor voten en su pantalla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tiempo, finalizamos la votación y compartimos los resultados. Muy bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Parece que hematología no es un tema que tengan que repasar, pero esto es secundario probablemente. La constipación, recuerda, hay que leer la pregunta, probablemente sea secundario a un trastorno electrolítico. Llama la atención nuevamente que ninguna de las opciones se quedó sin contestar. Y la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Pues nuevamente, nada más y nada menos que el mieloma múltiple. Lo acabamos de ver en el caso anterior. Si estás viendo la grabación, por favor, regresa. Si no te quedó claro, este paciente nuevamente adulto mayor de más de 65 años de edad, con anemia, dolor óseo, dice que le duele su espalda, está con falla renal. Entonces, y tiene el calcio elevado, falla renal, anemia y dolor óseo, lesiones líticas, habla de Don Cangrejo o el CRAP, que no se te vaya a olvidar, porque eso es lo que te van a preguntar en el examen nacional. No te van a hablar acerca del MGUS, que es la gamapatía monoclonal de insignificancia incierta. No te van a hablar acerca del mieloma múltiple larvario, que en inglés le dicen smoldering. Te van a preguntar acerca del mieloma múltiple sintomático con la mnemotecnia de CRAP. Con este segundo caso clínico jamás se te va a volver a olvidar. Pero bueno, con esto, ¿qué tiene que ver eso con la constipación? Pues que este paciente tiene un trastorno en los niveles de calcio sérico, tiene hipercalcemia y recuerda, las alteraciones de calcio provocan moans, groans, abdominal groans and psychiatric overtones. Es una mnemotecnia americana que habla de que los pacientes pueden tener litiasis renal por el aumento en los niveles de calcio sérico, pueden tener dolor abdominal y trastornos en el funcionamiento digestivo, que son los abdominal groans, y alteraciones psiquiátricas, que se conoce como los psychiatric overtones. Bones, groans, abdominal groans y psychiatric overtones, que no se te olvide esto. No es un trastorno hormonal, generalmente las alteraciones en la constipación no están relacionadas con los niveles hormonales en los varones, no es una obstrucción mecánica, tendríamos mucho dolor abdominal, tendríamos fiebre en ocasiones, algunas alteraciones de diarrea y luego constipación, para pensar en alguna obstrucción mecánica, ya sea secundaria a alguna cirugía de este paciente que no tiene, o en un cáncer en el colon, el cual tampoco el paciente parece tener. Entonces, obstrucción mecánica no. Y un evento adverso a los medicamentos, este buen hombre toma lisinopril, que el evento adverso generalmente que preguntan en el examen nacional es la tos, como buen yeca, y el ibuprofeno no está relacionado con estas alteraciones en la constipación. Entonces, lo más probable es de que el calcio elevado esté provocando la constipación y esta elevación en los niveles de este electrolito es secundario
a un mieloma múltiple. Y a la derecha es la imagen clásica que ponen. En ocasiones no ponen las imágenes de osteopenia o alteraciones en las vértebras lumbares. Ponen esta clásica imagen de lesiones en saca bocado en el cráneo. ¿Por qué lesiones en saca bocado? Estas lesiones redondeadas son secundarias a la proliferación de células plasmáticas que provocan la erosión en el hueso. Que no se te olvide esta imagen porque clásicamente es la que preguntan. Recuerda, este mieloma múltiple secundario a una proliferación de las células plasmáticas, más del 10%, y síntomas en el mieloma múltiple sintomático. Dolor óseo, que es el dolor lumbar que tiene este pacientito, síntomas constitucionales, fatiga, pérdida de peso y las infecciones recurrentes, porque estos pacientes, a pesar de que tienen muchas proteínas monoclonales de tipo inmunoglobulinas, no sirven, son defectuosas, no quiere decir que están súper cargados para corrección de las enfermedades, por ejemplo, en agentes bacterianos encapsulados. No, este policlonal no sirven lamentablemente. CRAB, no se te olvide, anemia, falla renal, hipercalcemia y la proteína monoclonal. La hipercalcemia, recuerda, en los pacientes ambulatorios, la mayoría de las veces es por un adenoma paratiroideo, pero puede ser que en el 25% de los pacientes que tienen mieloma múltiple, generalmente son pacientes ambulatorios, pueda deberse a esta enfermedad, al mieloma múltiple, y que tengan hipercalcemia. Radiología, no se te olviden estas lesiones en saca bocado, osteolíticas y de osteopenia, y generalmente siempre te van a poner esta placa lateral de cráneo para que veas estas lesiones en saca bocado, que no se te vaya a olvidar. Este es un hombre de 60 años que acude a urgencias porque se quedó ciego de un ojo durante una hora de forma intermitente. No debilidad ni alteraciones en el lenguaje. Su último examen médico fue hace 3 años, puedes ver en su expediente, y no tenía alguna alteración. Fumador desde hace 30 años, una cajetilla al día. A la exploración física está con hipertensión, 160/95, la temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria normales, satura al 97% del aire ambiente, el IMC en 31, está un poquito pasado de tacos. Y a la derecha puedes ver a este güero precioso con una plétora facial, no soplos carotidios, cardiopulmonar sin compromiso, el abdomen esplenomegalia, 5 centímetros por debajo del borde costal izquierdo. No edema en extremidades inferiores, pulsos periféricos presentes. Los laboratorios, la hemoglobina de 20, tiene para repartir, hematócrito en 60%, trombocitosis en 550,000, leucocitosis en 14,000, glucosa, electrolitos y función renal normal. Además de que deje de fumar este buen hombre, ¿cuál de las siguientes es el mejor tratamiento inicial? ¿Cuál de las siguientes opciones es el mejor tratamiento inicial para este paciente? A, anticoagularlo. B, plasmaféresis. C, esplenectomía. O D, flebotomía. Es la pregunta número 3. Es el último caso clínico de la tarde-noche de hoy. Y por favor, voten en su pantalla. Tres, dos, uno y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. Uy, ahora sí estuvo bastante reñida, pero la mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. La mayoría puso plasmaféresis, anticoagulación en último lugar, y en segundo, en un empate en segundo lugar, esplenectomía y flebotomía. Y la respuesta correcta era hacer a este paciente una flebotomía. Entonces, este caso clínico, si te lo llegan a preguntar, que no es tan, no se ha repetido año con año, pero en ocasiones sí lo han hecho, este paciente lo más probable es que tenga una policitemia vera. Nos faltan más datos para poder
Integrar el diagnóstico, por supuesto. Niveles de eritropoyetina, por supuesto que nos falta. Pero lo que te están preguntando es cuál es el mejor tratamiento inicial en este paciente que sí está teniendo alteraciones por esta enfermedad, principalmente que está teniendo amaurosis, que está teniendo ceguera intermitente en el ojo derecho. Lo que le sobra a este paciente son eritrocitos y es tanta la viscosidad que tiene la sangre de este paciente que le está provocando estos datos de oclusión. Lo mejor para poder salvarle el oclayo a este paciente es hacerle una flebotomía. Esta sangre se tira a la tarja o se le puede dar a otros pacientes como concentrados eritrocitarios. Se puede dar a otros pacientes como concentrados eritrocitarios. No les va a dar policitemia vera, no hay que tirarlo a tarja y nadie quiere donar sangre lamentablemente en este país. Entonces hay que hacerlo. Anticoagular a este paciente probablemente en un futuro, si tiene antecedentes de alteraciones neurológicas principalmente, sea algo que podamos hacer, pero lo que urge en este paciente, la palabra inicial es la que determina aquí todo, es hacerle una flebotomía, sacarle mole a este paciente para que deje de tener estos fenómenos de hiperviscosidad. La plasmaféresis no le va a hacer nada porque la disminución del volumen plasmático no va a cambiar el pronóstico de este paciente. Y la esplenectomía, a pesar de que el paciente tiene un un crecimiento, una esplenomegalia, no nos va a ayudar de forma inicial. Entonces, sacarle mole, sacarle sangre a este paciente es lo adecuado para disminuir la viscosidad. ¿Cómo sabemos que este paciente tiene policitemia? No sabemos si tiene policitemia secundaria o una policitemia primaria, que es la policitemia vera, pero este paciente tiene una hemoglobina y hematócrito bastante elevados. Tiene también, a pesar de que se conoce como policitemia vera, afecta otras líneas de crecimiento medular, trombocitosis y leucocitosis sin datos de infección. Obviamente aquí está el distractor de que es fumador. Tendríamos que medir los niveles de eritropoyetina, pero este paciente, por lo que nos habla que además tiene plétora facial, tiene estas alteraciones de la función neurológica, lo más probable es que tenga una policitemia vera y lo inicial, lo que tenemos que hacer en este momento es sacarle sangre a este paciente y no la tires a la tarja, dónaselo a quien más lo necesite. Entonces, recuerda, aumenta la viscosidad, tiene hipertensión este paciente, tiene trastornos visuales transitorios y todo esto es característico de la policitemia vera. Existe un concepto que se conoce como el prurito acuagénico, que es aquellos pacientes que se bañan con agua caliente, empiezan con muchísima comezón en todo el cuerpo y es un fenómeno relacionado con la policitemia vera. Y a pesar de que tienen trombocitosis estos pacientes, las plaquetas no son tan funcionales, por lo tanto tienen datos de sangrado. Plétora facial y esplenomegalia, característico de la policitemia, no se te vaya a olvidar para el examen nacional. Hemoglobina elevada. Pero como te dije, a pesar de que sea un trastorno en la célula eritroide, principalmente en la línea eritroide, estos pacientes pueden tener aumento también de leucocitos y del número de plaquetas. Los niveles de eritropoyetina tienen que estar disminuidos por definición para que sea una policitemia vera y no una policitemia secundaria, como alteraciones en la altura en el cual el paciente esté. No hablo de altura de talla, sino altura en cuanto a latitud y altitud en la cual se encuentra el paciente, y identificar la mutación de JAK2, aunque esto ya hay que hacerlo para el examen nacional, pero ya es diferente por el tratamiento que ahorita voy a mencionar. Complicaciones, la trombosis y mielofibrosis y leucemia aguda, que está muy relacionada, principalmente la primera, con los trastornos mieloproliferativos. Entonces, el tratamiento inicial en este paciente sintomático es sacarle sangre, hacerle una sangría y secundariamente disminuir la carga con hidroxiurea. La hidroxiurea es un medicamento maravilloso que nuestros antiguos hematólogos usaban. Y esto lo que hace es disminuir la carga celular. Es como un rasurado. No va a curar el hecho de que te deje de salir pelo, pero rasurado va a disminuir la carga celular. Para eso la hidroxiurea no cura, pero es un rasurado celular que no se te vaya a olvidar, principalmente en aquellos pacientes adultos mayores como este o que tengan antecedentes de trombosis previa. Y aquí a la derecha podemos ver a este buen hombre cómo tiene crecimiento del hígado y cómo tiene crecimiento del vaso, que no se te vaya a olvidar, policitemia vera y por definición los niveles de eritropoyetina
folletina tienen que encontrarse completamente bajos para que no sea un dato secundario. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte conectado a este webinar de casos clínicos en hematología. Agradecemos muchísimo tu atención. La grabación la vamos a subir generalmente en 2 o 3 semanas. Por favor, visítanos en nuestra web doctorvago.com. Telegram, únete a nuestro canal para que puedas votar en cuanto a los módulos del webinar. En YouTube subimos esta clase, la vamos a subir en 2 a 3 semanas. En Instagram subimos memes que nos parecen chistosos y en TikTok nos podemos a bailar.